Hao, Moshiko Songo, Wang Jingyi, Woshi, Winston Chu. Hola China Meco, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 16 de abril de 2015, haremos su conocimiento la información relevante del 17 de abril de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Jefes del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional dispuestos a cooperar con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Los jefes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional indicaron que las dos organizaciones están dispuestas a fortalecer la cooperación con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras para abordar el enorme potencial de la región. Las necesidades de infraestructura en el mundo en desarrollo son enormes. Son enormes en Asia para el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Nuestra expectativa es que sigamos trabajando de manera estrecha, dijo el presidente del Banco Mundial en una conferencia de prensa ofrecida antes de la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El funcionario señaló que el Banco Mundial tiene mucha más experiencia técnica que la que tiene el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura en este momento y que tiene razones para preparar proyectos en colaboración con el nuevo banco. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que la propuesta de tener una institución completamente dedicada que se concentre en la infraestructura a nivel regional es de hecho una propuesta atractiva. Se trata de una bienvenida organización regional con la que el Fondo Monetario Internacional ciertamente tiene planeado cooperar, señaló. La reunión de primavera está programada del 17 al 19 de abril en Washington y contará con la presencia de gobernadores de bancos centrales, ministros de finanzas y académicos que discutirán temas económicos globales claves y acciones relacionadas con políticas, concluye esta nota. La siguiente información, China apoyará exportación de equipos y cooperación internacional. El Ministerio de Comercio manifestó que ofrecerá más apoyo a las exportaciones de equipos y a la cooperación internacional para facilitar la actualización industrial e impulsar el crecimiento económico. La inversión directa del extranjero del sector de fabricación de equipos llegó a 960 millones de dólares en el primer trimestre de 2015, según los datos publicados por el Ministerio. Se publicarán directrices sobre cooperación global para sectores como el ferroviario, la energía nuclear, la automoción, la construcción naval, la industria química y la metalurgia, dijo el portavoz del Ministerio. Este departamento ofrecerá apoyo financiero a los grandes programas de infraestructuras en ultramar y para la cooperación internacional en alta tecnología, manufactura moderna y otros sectores competitivos. La inversión directa en el extranjero para la fabricación de equipos especiales se situó en 309 millones de dólares en el primer trimestre, con lo que representó más de un tercio de la inversión directa en el extranjero total. Las exportaciones de equipos relacionadas con el ferrocarril crecieron un 51.8% interanual en los primeros 2 meses de este año, concluye esta información. La siguiente nota, China descubre más depósitos de petróleo y gas natural. China descubrió cerca de 1.060 millones de toneladas de nuevos depósitos de crudo en 2014, el octavo año consecutivo en que la cantidad sobrepasó los 1.000 millones de toneladas, anunció el Ministerio de Tierra y Recursos. Al mismo tiempo, las nuevas reservas de gas natural también establecieron un récord histórico de 1.1 billones de metros cúbicos descubiertos. De los nuevos descubrimientos, 187 millones de toneladas de petróleo y 479.900 millones de metros cúbicos de gas natural pueden ser explorados con la actual tecnología, confirmó el Ministerio. Las nuevas reservas de gas de esquisto alcanzan los 106.750 millones de metros cúbicos, de los que 26.690 millones son explotables. Se trata de la primera vez en que se hacen públicas las reservas aprobadas de gas de esquisto desde que el gobierno chino lo clasificara como un recurso mineral independiente en 2011. Los descubrimientos de gas metano de carbón, un tipo de gas no convencional, fueron de 60.200 millones de metros cúbicos, un incremento interanual de 155.3%. China es uno de los mayores consumidores de energía del mundo y depende en gran medida de la importación para satisfacer la demanda, especialmente del petróleo y del gas natural, concluye esta nota. La siguiente información, incrementan un 5.8% ingresos fiscales en marzo. Los ingresos fiscales de China crecieron un 5.8% interanual en marzo hasta 1.07 billones de yuanes, el equivalente a 174.000 millones de dólares, anunció el Ministerio de Hacienda. A pesar de que el ritmo se aceleró ligeramente frente al 3.2% del periodo de enero-febrero, todavía permaneció en un rango de bajo crecimiento, apuntó el sitio web de la cartera. El gobierno central recaudó 390.000 millones de yuanes en ingresos fiscales en marzo, un 3.2% más interanual, mientras que las rentas fiscales abonadas a los gobiernos locales aumentaron un 7.4% interanual hasta los 680.000 millones de yuanes. Los impuestos del sector inmobiliario cayeron un 10.5% interanual y los de las escrituras también bajaron un 28.7% hasta los 33.400 millones de yuanes. Los gastos fiscales nacionales subieron un 4.4% y alcanzaron 1.4 billones de yuanes, de los que los destinados al transporte aumentaron un 43.3%. El ministerio prometió reforzar la administración de los presupuestos y activar los fondos no utilizados para apoyar los proyectos sociales claves.
La economía china creció un 7% interanual en el primer trimestre, el incremento trimestral más bajo desde 2009. El primer ministro del país, Li Keqiang, subrayó en la inauguración de la sesión anual parlamentaria que la política fiscal proactiva y la política monetaria prudente continuarán en 2015. China planea elevar su déficit presupuestario al 2.3% de su Producto Interno Bruto en 2015 frente al 2.1% establecido para el año pasado. Concluye esta nota. La siguiente información: inversión extranjera directa en China sube 11.3% en primer trimestre. La inversión extranjera directa en la parte continental de China subió un 11.3% interanual en el primer trimestre de 2015, al situarse en 34.880 millones de dólares, anunció el Ministerio de Comercio. El crecimiento se desaceleró respecto al de el 17% registrado en los primeros 2 meses, aunque superó con mucho la tasa de crecimiento anual del 1.7% de 2014. La inversión extranjera directa del sector servicios totalizó 21.590 millones de dólares en el primer trimestre, un crecimiento interanual del 24.1%. La cifra representó el 61.9% de todas las inversiones extranjeras directas durante el periodo. En el sector servicios, los servicios financieros de distribución y transporte atrajeron la mayor parte de las inversiones. La inversión extranjera directa del sector manufacturero registró una caída interanual del 3.6% para situarse en 11.220 millones de dólares durante el periodo, representando el 32.2% del total. Entre enero y marzo, la inversión extranjera directa en las regiones del este del país creció un 18.8% interanual hasta 29.780 millones de dólares, mientras que el flujo hacia el centro y al oeste cayó un 26 y un 15.2% respectivamente, al situarse en 2.670 millones y 2.430 millones de dólares respectivamente. Al mismo tiempo, el número de empresas con fondos extranjeros registradas alcanzó los 5.861, con un incremento interanual del 22.4% en los primeros 3 meses del año, según los datos del Ministerio. La región administrativa especial de Hong Kong de China, la República de Corea, la isla de Taiwán de China, Singapur, Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Arabia Saudita fueron los mayores contribuyentes a la inversión extranjera directa en la parte continental de China durante el periodo. De acuerdo con el catálogo industrial revisado por el Capital Externo, que entró en vigor el pasado viernes, el número de sectores en los que las empresas deben tener inversores chinos para lograr la autorización se reduce de 43 a 15, mientras que el número de sectores en los que las compañías tienen que contar con inversores chinos que controlen la participación nacional mayoritaria cae de 44 a 35. El nuevo catálogo estimula que inversores externos entren en sectores de alta tecnología como la agricultura moderna, la manufactura avanzada, el ahorro de energía y protección medioambiental, las nuevas energías y otros servicios modernos. Los datos dados a conocer también muestran que la inversión directa en el extranjero por parte de firmas chinas no financieras aumentó un 29.6%, alcanzando 25.790 millones de dólares en el primer trimestre. El total de la inversión extranjera directa de China llegó a 672.100 millones de dólares a finales de marzo de este año. China se ha convertido por primera vez en un exportador neto de capital, con flujos de salida que superaron las entradas de capital en 2014. La facturación de productos contratados en el extranjero en China subió un 17.6% interanual hasta totalizar 194.690 millones de yuanes, el equivalente a 31.760 millones de dólares durante los primeros 3 meses, informó el portavoz del Ministerio de Comercio. Mientras tanto, el valor total de los contratos ejecutados de la subcontratación de servicios en China se situó en 18.550 millones de dólares en el mismo periodo, con un incremento interanual del 12.6%, concluye esta información. La siguiente, inversión en transporte de China sube 15.2% en primer trimestre. China invirtió 320.500 millones de yuanes, el equivalente a 52.280 millones de dólares, en activos fijos en ferrocarriles, autopistas y vías fluviales en el primer trimestre de este año, anunció el portavoz del Ministerio de Transportes. El funcionario indicó que la inversión creció un 15.2% interanual, 3.8 puntos porcentuales más rápido que en el mismo periodo del año anterior. De la inversión, 82.600 millones de yuanes fueron a parar a ferrocarril, 200.900 millones de yuanes a las autopistas y 24.400 millones de yuanes a vías fluviales. La tasa de crecimiento de las regiones occidentales fue mayor que en otros lugares en China, apuntó el vocero. Esto muestra que una mejor distribución de la inversión se está realizando. Se realizaron en total 5.560 millones de viajes y 9.440 millones de toneladas de carga fueron transportadas por los ferrocarriles, las autopistas y las vías fluviales, según la cartera. El número de trayectos fue de un 0.9% superior frente al año anterior y las mercancías desplazadas aumentaron un 4.5% interanual según los datos. La capacidad de manipulación de carga en los principales puertos creció un 2.2% hasta los 2.710 millones de toneladas, mientras que los contenedores destinados al sudeste asiático, Oriente Medio y África fueron los que más crecieron, impulsados por la iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por el presidente chino Xi Jinping. El portavoz explicó que la inversión en activos fijos en el transporte juega un papel crucial en promover el desarrollo económico del país. La tasa de crecimiento de la inversión se fijó en cerca del 8% para el primer semestre de 2015, concluye esta información. La siguiente nota, el consumo de electricidad facilita la economía débil. El consumo de la energía total de potencia en China se desaceleró en el primer trimestre, la última señal del impulso económico débil que existe en medio de la baja la presión. El consumo nacional de electricidad
creció un 0.8% interanual a 1.29 billón de kilovatios hora en el periodo, después de un débil febrero y marzo, debido a la distorsión de la fiesta, según los datos de la Administración Nacional de Energía. La tasa de crecimiento fue de 4.6 puntos porcentuales por debajo que hace un año. El uso de energía industrial cayó un 0.6%, mientras que el consumo de electricidad combinado de la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca cayó un 1.9%. Sin embargo, el uso de energía por el sector terciario se mantuvo firme, pues el país nutre nuevas áreas de crecimiento. El sector servicios consume un 7% más de potencia que hace un año en el primer trimestre, y el uso de energía para uso residencial subió un 2.6%. El consumo de energía total del país cayó un 2.2% en marzo, tras una caída del 6.3% en febrero, mostraron los datos. Las cifras estuvieron en línea con la actual tendencia económica general, que por lo que ocurre experimenta un año de difícil comienzo. La economía china creció al año 7% interanual en el primer trimestre frente al 7.3% en el último trimestre de 2014. El crecimiento marcó la tasa trimestral más baja de 2009, pero se encontró con el objetivo de alrededor de un 7% para este año. En el trimestre, la capacidad de generación de energía recién instalada asciende a 18.07 millones de kilovatios, sobre todo térmicas equivalentes a 9.940.000 kilowatts, concluye esta información. La siguiente nota: en plena marcha las preparaciones para el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Las preparaciones para la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras están ganando impulso a medida que se va acercando la celebración de una serie de intensas negociaciones. Representantes de las 57 naciones fundadoras, finalmente determinadas ayer miércoles, se reunirán a finales de abril y en mayo para deliberar sobre los estatutos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Entre noviembre del año pasado y marzo de este año ya se han realizado 3 rondas de conversaciones. Con la firma de los estatutos programados para finales de junio, todo apunta a que el banco se establecerá al cierre de este año. La estructura administrativa será la parte más importante de la carta estatutaria del banco, dijo el ministro de Hacienda chino, quien hizo hincapié en que la elaboración de las normativas y regulaciones necesitará tiempo. El trabajo estará lejos de haberse acabado incluso cuando se hayan firmado los estatutos del banco en junio, ya que deben recibir el visto bueno de todos los países fundadores. Las opiniones relativas a la propuesta china de establecimiento del banco, que financiará proyectos de infraestructura en la región de Asia, han aparecido en primera plana en medios de comunicación de todo el mundo. A pesar de las preocupaciones expresadas por países como Estados Unidos en relación con la estructura administrativa de la institución y alegaciones de que aumentará la influencia política de China, muchos le han concedido a la iniciativa su sello de aprobación. Entre los 57 miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, 37 son naciones asiáticas. Los miembros fundadores tienen el derecho de ayudar a definir las reglas del banco. En su calidad de iniciador del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras e importante participante en instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, China siempre ha subrayado la necesidad de que el banco coopere con las instituciones existentes. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es una institución financiera multilateral que pretende complementar, en vez de sustituir, a organizaciones existentes tales como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo. Mejorará el actual orden financiero global, no lo subvertirá, señaló el secretario general del Secretariado Multilateral Interino del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. La cooperación es una de las máximas prioridades porque el banco puede sacar lecciones de las experiencias de las existentes organizaciones multilaterales y aprender de ellas. Funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo han expresado su apoyo al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, así como su intención de trabajar estrechamente con él. Se espera que haya colaboración en terrenos como el intercambio de conocimientos y de personal y el financiamiento, dijo el viceministro de Hacienda chino. Los funcionarios chinos han manifestado asimismo que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras tiene por objetivo lograr una gobernación limpia, con una postura de tolerancia cero hacia la corrupción. Además, se tratará de una organización austera y eficiente, no de una obstaculizada por la burocracia. El banco se caracterizará por una estructura administrativa de 3 niveles que incluirá una junta de gobernadores, una junta directiva y una gestión de alto rango. Al mismo tiempo, un efectivo mecanismo de supervisión garantizará una elaboración de políticas eficiente, abierta y transparente. Con un capital suscrito inicial de 50.000 millones de dólares y un capital autorizado programado de 100.000 millones, China es consciente de que el banco y sus miembros no pueden salvar la brecha de financiamiento solos. El banco debe desarrollar modelos de financiamiento nuevos. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura movilizará todos los recursos, incluido el capital privado, para financiar sus misiones de inversión en infraestructuras, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai che, mi tan chen.